Cuando me dé el ok. Ushuaia Rugby Club presente. No te digo que llegamos hasta allá bien al sur. Hasta bien al fondo. Bueno, ya que empezó a grabar, Colo, si me permitís, y me das 2 minutitos antes que le empieces a hacer muchas preguntas a Víctor, así lo escuchamos todos. Les quería, a los que están escuchando ahora en vivo, esto igual va a quedar grabado, pero que si pueden en Teams, escriban en sus aulas que lo están viendo en vivo. Que de alguna forma nosotros eso igual lo vamos viendo porque vemos la cantidad de gente que ahora se va inscribiendo, pero lo que nos interesa es los que lo están viendo grabado, que hagan exactamente lo mismo cuando ven esto. Que en realidad lo queremos hacer más para nosotros, para ver cuánta gente lo ve grabado y cuánta gente lo ve en vivo. Así podemos ir acomodando algunas cositas. Así que si pueden, en forma inmediata, el que lo esté viendo en la grabación, pone en su canal, hola, soy de tal lugar, lo estoy viendo grabado. Hola, soy de tal lugar, lo estoy viendo en vivo. Así de simple y de sencillo. Bueno, gente, muchas gracias. Ahora sí, con ustedes, el Colo Sergio Abate y Víctor Luna con el módulo 7. La escucha. ¿Se me escucha? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto, buenísimo. Espero que no baje el internet, pero bueno. Confío que va a andar bien. ¿Comparto, Víctor? Sí, dale. En realidad lo único que voy a hacer, todo va a hacerlo vos, Víctor. No sé, me presentó bien negro y yo lo único que voy a hacer es presentar la... Y después se preguntas incómodas. Y después muchas preguntas, pero vamos a escuchar sobre todo. Pocas preguntas y muchas escuchas. Bien. Víctor. Hay como un fondo, puede ser. Acá tenés a ver si puedes cancelar los audios. Ahí está. Ahora. Porque hay uno que está. Que no acabo de silenciarlos a todos. Yo no lo encuentro. Empezamos. Se fue la presentación. Sí, porque ahí me metí porque estoy viendo los micrófonos. Traten, por favor, de mantener los micrófonos apagados y únicamente por ahí levanten la manito si quieren hacer alguna pregunta y ahí después lo habilitan. Ahí comparto de vuelta, Víctor. Listo. Bien, bueno, en el módulo anterior estuvimos viendo un poco lo que fueron las preguntas, ¿no? Y que obviamente está íntimamente relacionado con lo que vamos a ver hoy, que es la escucha, sería la ¿Qué pasa, Sofía? contracara, ¿no? Y en eso me parece que es interesante que tengamos en cuenta que preguntas y escucha van a ser los dos ámbitos o las dos distinciones que vamos a trabajar para lograr una buena devolución cuando tengamos que estar con nuestros entrenadores, ¿sí? El objetivo de este módulo es que reconozcan la importancia de la escucha activa en el proceso de aprendizaje y obviamente que la pongan en práctica y cuando la tengan que poner en práctica tengamos algunas herramientas para identificar qué cosas facilitan esa escucha y qué cosas de alguna manera dificultan la escucha. No nos olvidemos que nosotros en este proceso, cuando estamos como secretario deportivo y vamos con los entrenadores, lo que tenemos que lograr es de parte de ellos es que reflexionen sobre las tareas que él llevó adelante. Y eso lo vamos a tener que llevar adelante a través de las preguntas que vimos en el módulo pasado, pero también escuchando a los entrenadores para ver, digamos, los motivos, para qué hacían lo que estaban haciendo. Y en eso es muy interesante tener en cuenta estas herramientas de esta distinción que es la escucha, ¿no? Y la primera gran diferenciación es tener en claro que una cosa es oír
y otra cosa es escuchar, porque en realidad creemos que escuchar está compuesto del oír más la interpretación. Si ustedes van al diccionario, así en términos reducidos, escuchar es aplicar el oído para oír algo, y en términos de oír es percibir los sonidos a través del oído. Entonces, una cosa es oír, que es algo biológico, que es algo fisiológico, si ustedes quieren, y otra cosa es escuchar, que implica claramente esa voluntad deliberada de oír y entender lo que nos están diciendo. Entonces, lo primero que ustedes tengan en cuenta es que realmente cuando nosotros escuchamos también tenemos una interpretación. No solamente estamos oyendo, sino que también estamos interpretando, ¿sí? En algunos ejercicios que hacemos, que hemos hecho, que me tocó hacer cuando hablamos de escucha en otros ámbitos, por ahí ponemos acá un sonido y seguramente si yo les pregunto a ustedes qué sonido escucharon, algunos dirán que es una cosa y otros dirán otra, y sin embargo el sonido es el mismo, pero para algunos ese sonido implica algunas cosas y para otros otras, y eso es interpretación, ¿sí? Entonces ahí es donde se da la diferenciación, ¿sí? Bueno, luego de esto vemos que indudablemente cuando nosotros escuchamos, vamos a ver que escuchamos con bájalas a todas, Colo, así hacemos foco en lo que me parece que es trascendente. Cuando nosotros escuchamos, primero, obviamente, tenemos que tener en cuenta nuestros sentidos, el estado de ánimo, pero yo creo que lo que más nos influye cuando escuchamos es que escuchamos desde nuestro juicio sobre la persona a la que escuchamos, ¿sí? Y también, obviamente, a partir de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, ¿no es cierto?, de nuestro modelo de aprendido. Entonces, esto que de alguna manera condiciona la escucha es algo que tenemos que empezar a ver si lo podemos, no es fácil, si lo podemos de alguna manera dejar de lado, porque esos juicios nos va a pasar, a usted le va a pasar como secretario deportivo que van a hacer una devolución a entrenador y van a tener un juicio y van a decir, este tipo siempre lo mismo, es un fundamentalista, no se deja ayudar, muere con la de él. Y yo digo, por ahí, eso es un juicio que nosotros tenemos previo de esa persona y que tal vez ha sido construido por otra relación previa, pero en ese momento de escuchar es donde nos deberíamos salir de ese juicio previo que tenemos sobre la persona, ¿sí? Bien, me parece que eso es una tareita que no es fácil, pero creo que se les va a dar mucho en su tarea de secretario deportivo. Cuando van a hacer una devolución y tengan que escuchar a uno de los entrenadores, ustedes siempre vienen con un juicio previo sobre el entrenador, y yo creo que eso es lo que hay que tratar de evitar a los fines de que realmente se trate de una escucha que genere esa ayuda en el entrenador, ¿no? Víctor, bien, avancemos. Sí. Antes de que siga ahí, hace un ratito estábamos hablando de esto, pero esto por ahí es lo que nos pasa a nosotros como secretarios muy seguido, ¿no? Porque generalmente nosotros los conocemos a la mayoría de las personas que están entrenando en el club, tanto infantil, en juvenil, en plantel superior, y los conocemos desde antes también. Entonces, esto me parece, esta situación es la que más se genera, por eso me parecía que estaba bueno como decir, bueno, nada, que alguna herramienta, algo, como para poder, nada, despojarnos de eso, despojarnos de esa parte previa que vos estás explicando, porque claramente eso nos modifica lo que estamos escuchando. Bueno, eso de alguna, en coaching es escucha previa, y ya lo vamos a ver ahora, que es un tipo de escucha que es la que hay que tratar de despojarse, por más que obviamente es lo más difícil. Pero bueno, para hacer una escucha activa, la escucha previa no es buena, digamos, ¿sí? Pero le va a pasar a los secretarios deportivos permanentemente, sin duda. Perfecto, seguimos. ¿Vamos a avanzar, Colo? Sí, sí. Sí, vamos para adelante. Bueno, acá hay unos ejemplos, ¿no? Que es la diferencia en la interpretación de la escucha, pero, por ejemplo, no sé,
pusimos un ejemplo, dice, bueno, el secretario deportivo le propone el feedback a un entrenador y el entrenador escucha que el secretario deportivo se le agarró con él, otra vez me llama a mí, tengo ahí una cuestión que me está persiguiendo, y esa es una interpretación en realidad de lo que realmente se dijo, porque en definitiva lo que se dijo es proponer un feedback y por ahí la escucha es distinta, ¿no? Entonces, cuando decíamos la diferencia entre oír y escuchar, evidentemente el escuchar es oír más interpretar. Está esto en el material que tienen en el aula, o sea que lo vamos a adelantar un poquito porque es el ejemplo que me parecía que por ahí puede dar. Como les decía recién, para darle un mínimo marco teórico en esto, para que ustedes de alguna manera lo conozcan y si ya lo conocen lo tengan presente. Es decir, cuando hablamos de escucha previa, un poco lo que decimos recién, es algo que se dispara automáticamente y se trata de esos prejuicios o experiencias previas que bueno, que nos vienen a la mente sin necesidad de buscarlo, ¿no? Automáticamente, dice, se nos disparan esas conversaciones previas. Por ahí, entonces, un ejemplo, cuando un dirigente llama a un entrenador y dice, no sé, el martes quiero hablar con vos. La escucha previa que puede surgir de eso es, ¿qué habrá pasado ahora? ¿O qué moco me habré mandado? ¿O qué habré hecho? Tal vez porque previamente los dirigentes no llaman a los entrenadores, pero si un dirigente le dice a un entrenador, el martes quiero hablar con vos, aparece esa escucha previa que de alguna manera nos va a ir condicionando, ¿no? Pero sin duda lo que decíamos recién, la escucha previa es la que hay que tratar de despojarse para poder tener una escucha activa, que es la que en definitiva es la que estamos tratando de que se lleve adelante cuando hacemos un feedback con el entrenador, ¿sí? Después tenemos algo que le llaman escucha recreativa, que es una escucha que en realidad tenemos con el entrenador, y que en definitiva lo que genera es que de alguna manera nos permite indagar sobre lo que nos pueda recrear algún suceso. Sí desarrollamos nuestra empatía, pero de alguna manera la podemos usar más para informarnos sobre una situación determinada, pero las preguntas que por ahí se realicen en este tipo de escuchas que le podemos realizar a un entrenador, en realidad no intentan desafiar ninguna mirada del entrenador, sino que en definitiva lo que está buscando es una información bien concreta y sí, implica estar escuchando, pero no con el compromiso que implica realmente la escucha activa, ¿verdad? Porque en definitiva es una escucha que nosotros decimos que no es una escucha comprometida, ¿sí? Y llegamos a la escucha activa, ¿sí? Ahí, Víctor, a partir de... Ahí lo que diferencia es que en este caso, en la recreativa, lo que no hay es una interpretación, porque en realidad es más que nada serían como datos o ese tipo de información que es la que está recibiendo, o sea, ¿no? Sí, claro, escuchamos sin esa escucha previa, pero esta escucha es de alguna manera para informar de una determinada situación concreta, ¿sí? Okay. Que muchas veces se da, ¿no? Sí. Se puede dar en el ámbito que van a trabajar los secretarios deportivos. Y cuando hablamos ya de la escucha activa o la escucha comprometida, estamos hablando de una escucha que evidentemente requiere un esfuerzo físico y mental para tener Perdón, la Víctor, atención, ¿no es cierto? ahí que se me ocurrió una pregunta. Sí. Sabés que estamos en el modo de escucha, pero como siempre es más fuerte que yo el tema de las preguntas. Podría ser, por ejemplo, algo concreto, decir, ¿cuántos chicos vienen a entrenar hoy? ¡Pum! Y te tira un dato. ¿Sería algo así o no? Sí, claro, ahí te está refiriendo a una pregunta, más que nada esa es la pregunta, pero cuando vos hablemos de una situación concreta, no sé, una información del partido, y vos lo escuchás, vos lo que querés saber es si jugó, cuándo jugaron, si hizo cambios, si hubo lesiones, algo más que nada de información. Vos con lo que te referís, sí, vos haces una pregunta para informarte, ya no para reflexionar, que obviamente sí está muy vinculado a esto, ¿no? Se pregunta y escucha, obviamente, sí. ya dijimos que era una... No, por eso te preguntaba, o sea, con algo en concreto, o sea, yo estoy escuchando algo concreto, es un número concreto, listo, es esto.
Sí, sí, no, sí, es así. Lo hago con preguntas para informarse, que lo vimos en el módulo pasado. Perfecto. Y en este caso lo que sí es importante, hay muchas cosas para tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta, digamos, la comunicación verbal, el tono de voz, el lenguaje corporal, pero yo lo que diría que lo más importante en esto es conectarnos realmente concentrados con nuestro entrenador, y acá sí me parece muy importante generar ese ámbito o ese clima para que esta escucha se pueda dar, porque realmente si vos pretendés hacer una escucha activa, no sé, al lado de la cancha, 5 minutos después que terminó el entrenamiento, van a pasar chicos que saludan, o un padre, y realmente no vamos a tener el ámbito apropiado para tener una devolución y una escucha activa que requiere bastante concentración en términos de despojarse de escucha previa, verlo, tratar de estar conectado con su lenguaje, con el tono de voz, con cómo reacciona ante alguna pregunta. Y eso necesita sin duda un espacio de un poco más de intimidad, no sé, tampoco nos vamos a volver locos con eso, pero sí un lugar que no nos permita, que si vos te vas al bar de la cantina o a la cantina del club, y va a pasar mucha gente que seguramente te va a saludar, te va a interrumpir, y eso no está bueno, ¿no? Clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Bien. Paso, Ahora Víctor, que viene, no sé, sí, vamos. el video. Bueno, esto es un videíto que puede servir también para que nos sirva de ejemplo de algunas cosas. Oh, shit. En 15 minutos tengo un meeting aquí, pero dime rápido, ¿estabas en la clínica ahí? No, está bien. Luego te cuento. ¿Seguro? Seguro. Ok. Taxi! I'll see you later. Ay, no traigo cash. ¿Tienes $10 para pagar el taxi? ¿Qué? ¿Ya no vas a regresar? Gracias. Entonces no se lo dijiste. No hubo chance. Pero ya lo pensé bien y prefiero no decírselo. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no le dices la verdad? No, con que tú y yo lo sepamos es suficiente. No quiero que nadie siente lástima. ¿Qué? Oye, ¿y qué sentiste cuando la viste? Uy, pues no sé, o sea, ya ni me acordaba cómo era. Pero cuando la vi, se veía preciosa. Haz de cuenta que el tiempo se hubiera... Hey, se hubiera this midget's not working out for this. Bring me the one with the wooden leg. Okay. Sorry, pal. Te escucho. Entonces, ¿qué? Sí, te decía que, no sé, después de tanto tiempo, la vi, se veía preciosa, se veía como muy elegante. Why are you bringing the dog on now? Dog comes on later. Entonces, ¿qué? ¿Qué sentiste? Pues te decía que, no, pues la vi muy cambiada, y no sé, sentí como si The después... friggin' dog just took a piss. One of the midgets slipped on a piece of shit yesterday. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te sentiste? Bien. Más o menos. Ya ves que como había pasado mucho tiempo... I told you to clean it up, and now we got another midget down. Gosh, friggin' morons. Entonces, ¿qué? ¿Te dio igual? Me valió madres. ¿Te valió madres? Yo hubiera pensado que... Es que después de tantos años... Ay, a ver, que la cojita no arrastre el pie. Se está llevando la paja. Tío. Bien, bueno. Un ejemplo de no escucha, ¿no?
el interlocutor, en este caso el director, permanentemente está distraído, interrumpe, no muestra un interés en estar escuchando. Entonces, yo por ahí obviamente que esto es algo exagerado, ¿no? Pero de alguna manera nosotros cuando estamos en una situación de hacer una evolución, tenemos que generar ese interés, primero en el secretario deportivo, que tenga ese interés para escuchar, es clave. Ahí, Víctor, lo que hablábamos, yo como para mí es un ejemplo, es el ejemplo, por ahí no directamente, pero lo del interés me parece que es clave. Pero el interés nuestro, genuino, y por ahí yo lo asociaba con esas interferencias que vos decís de, bueno, yo ya tengo un pensamiento sobre ese entrenador porque ya lo conozco, porque ya lo he visto. Entonces, hablamos un poquito de eso, que creíamos que lo clave era el interés genuino, porque nos pasa a todos. Cuando vos estás interesado en algo, realmente te cuesta muy poco prestar atención. Pero mismo cuando vos estás por ahí con un amigo tuyo y están hablando y llevas un tiempo largo hablando, muchas veces te pasa que te distraes. Pero digo, cuando vos estás interesado en algo, pero no importa, no lo saco del ambiente del aprendizaje en sí, sino que estoy mirando la tele y pasa algo que realmente me interesa, automáticamente la atención se enfoca. Entonces, yo creo que lo que hablábamos un poco hoy, ¿no? Que el interés genuino por lo que me va a decir ese entrenador tiene que estar, tiene que aparecer. Y tampoco la otra interferencia, que es el clásico, ya no sé si lo dijimos o no, que un poco más allá, digo, del ruido que puede haber y qué sé yo, es nada, lo que yo creo previo de ese entrenador. Así que me parece que la clave está ahí, en yo estar realmente interesado en lo que me quiere decir, y no solamente porque muchas veces nosotros en el puesto de secretario ya tenemos una idea de lo que le queremos decir. Aparte ya tenemos de tener un preconcepto de él. Aparte yo ya vengo con una idea de lo que le quiero decir. Entonces la escucha es como que tengo muchas distracciones. Es decir, bueno, no importa lo que le quiero decir, primero lo escucho. Lo escucho real, de verdad, con interés. Buenísimo todo lo que decís, Negro. La verdad que ahí está la clave. Sigo pensando que más allá de todo esto que podamos tener como herramientas, es clave precisamente eso que estás planteando vos, digamos, generar, por un lado, el interés del secretario deportivo, y por otro lado, que ese secretario deportivo realmente, genuinamente, trabaje esa escucha para poder interesarse, ¿no? Bien, bueno, bajamos un poco acá los dos cuadros. En definitiva, en estos dos cuadros tenemos algunas cosas que dificultan la escucha y otras cosas que facilitan la escucha. Te diría que lo que nos puede pasar más comúnmente es que uno cambie la atención ya pensando en lo que le va a decir después de lo que el entrenador está diciendo. Entonces, en el momento en que uno empieza a pensar lo que le va a decir, deja de escuchar. Claro. Es decir, la atención pasa de tener la atención en el entrenador, pasa a estar en lo que el secretario deportivo está pensando para decirle después al entrenador. Entonces ahí ya se pierde. Víctor, y te cuento si nosotros vimos el entrenamiento de ese entrenador y no hizo la planificación que estaba pautada o algo así, que nosotros ya tenemos la cabeza ahí, que ya sabemos lo que le queremos decir y qué sé yo, es un clásico eso. Eso le va a pasar y por ahí, qué sé yo, no sabemos, no escuchamos y el tipo te dice, no sé, lo planifiqué y lo tenía en la cabeza, o no lo pude hacer porque tuve un inconveniente, vas a ver de qué tipo, o tal vez, entonces ya eso evidentemente nos va a distorsionar esa escucha, ¿no? Bueno, otra cosa que es muy común es creer que uno sabe lo que va a decir el otro, ¿no? Entonces ya empieza a hablar o interrumpir o no dejar terminar un poco lo que la otra persona está diciendo, porque uno cree que lo que está por decir se lo sabemos. Víctor, Y después como cosa que... Sí, perdón. No, que la clásica, a lo que decía el Negro por ahí, es cuando le preguntamos cuál era el objetivo de la actividad, y a veces nosotros estamos creído que el objetivo era uno y el entrenador tenía otro objetivo,
y te cambia totalmente la observación, y si vos no lo escuchás, eso, bueno, ya la devolución no va a ir por buen camino, ¿no? Me parece. Claro que sí. Sí, sí, porque estamos con una, vuelvo a lo mismo, con esa cuestión previa, que no nos permite abrirnos para escuchar, ¿no? Y lo que facilita la escucha mucho, que me parece que son cosas que es más fácil de poner en práctica, porque por ahí, obviamente, el lenguaje corporal, el tono de voz, hay un cambio, ¿viste? Eso se puede advertir, pero por ahí requiere más bien mucha práctica o mucha práctica de escucha. Pero por ahí el lenguaje corporal de apoyo, a sentir con la cabeza o hacer algún gesto que la otra persona le demuestre que le estoy escuchando. Y por supuesto también usar lo que llamamos un resumen, una revisión para chequear si la escucha que hemos practicado es correcta. Entonces, si yo tomo las palabras de quien me está hablando, de alguna manera le hablo con las mismas palabras que él me estuvo hablando, le estoy demostrando que realmente lo estoy escuchando. Entonces, esta resumen, esta revisión, que en otra parte de cuando nos pregunta hablamos del parafraseo, que era como de alguna manera hacer un resumen para chequear la escucha, es importante. Y no es tan difícil, y eso le va a demostrar al entrenador que realmente estamos atentos y escuchando lo que nos dice, ¿sí? Esa es la que hace, bien. Perdón. esa es la que hace Fantino, ¿no? Cuando vos me estás diciendo que... Claro, exactamente. Sí, bien, bueno, vamos a la otra diapositiva, que serían como algunas herramientas que usted, y va a estar vinculado con el desafío, ¿no? Vinculados con cosas que son fundamentales, ¿no? Primero, dejar de hablar, nadie puede escuchar si está hablando. Hacer que el que habla se sienta cómodo, o sea, hay que ayudarlo a sentirse libre de hablar, eso es un clima previo, generar esa confianza y ese clima para que la persona con la que vamos a estar teniendo esa devolución, esa conversación, sienta que realmente puede hablar. Obviamente también demostrar que lo queremos escuchar, y eso se puede mostrar de distintas formas. Recién hablábamos de algunas, mostrando, digamos, de alguna manera observando, como decíamos recién, haciendo un gesto, un lenguaje corporal de apoyo. Eso es importante. Evitar las distracciones, por ejemplo, no estar con el celular, contestando mensajes de texto, haciendo digamos, algo que nos provoque una distracción. Obviamente tratar de ser empático es clave en términos de la escucha, porque de alguna manera hay que ponerse en el lugar del otro para poder interpretar ese contenido, ¿no es cierto? La paciencia, bueno, hay que tener tiempo, no hay que interrumpir, hay que respetar por ahí los silencios, lo hablamos cuando hablamos de preguntas, cuando dimos el módulo de preguntas, el silencio es muy importante, no seamos ansiosos para interrumpir ese silencio, el silencio puede generar esa reflexión que por ahí estamos buscando, y eso hay que escucharlo. Obviamente, tener calma, buen humor, si alguien está enojado, está con un mal momento, un mal sentimiento, no es un buen momento para practicar una escucha, porque nos va a condicionar la escucha. Si nosotros no estamos preparados para hacer una escucha, no la hagamos, porque si estoy contrariado porque me pasó algo en el laburo o en mi casa, o no sé, tuve algún tema en el club y me voy a poner a hacer una devolución, no va a ser el mejor momento para hacerla. Digamos, seguramente a todos les ha pasado alguna vez que eso influye y condiciona mucho nuestras conversaciones, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es haga preguntas, que ya lo hemos visto, y la pregunta está vinculada a hacer esa pregunta, ese resumen que le demuestra al otro que lo estamos escuchando. Y bueno, el final y el principio es lo mismo, ¿no? Todas las reglas de esa. Nadie puede escuchar lo que está hablando. Víctor, a mí me parece acá que la que dijiste, la segunda, de estos tips, que no te gusta decir tips, pero me parece que es determinante, es hacer que se sienta cómodo, porque eso condiciona todo el resto. Yo puedo escucharlo un montón, pero si el tipo el que está hablando, el que le vamos a preguntar algo, no está cómodo,
Me parece que eso condiciona todo el resto. Entonces me parece que es un punto realmente importante y es una habilidad que no con todos es lo mismo, porque no a todo el mundo lo voy a hacer sentir cómodo de la misma forma. Totalmente. El clima, que nosotros por ahí cuando hacemos la devolución, le vemos de evolución completa, generar o crear un clima, por ahí no es simplemente, hola, ¿cómo andaste? Una palmadita, sino que a lo mejor necesitas por ahí un contexto previo que necesita a lo mejor un poquito más que eso. A lo mejor otros no, ¿viste? Pero eso hay que tenerlo claro con la persona, con el entrenador que vamos a tener esa evolución. Que Por ahí forma parte del conocimiento. preguntarle, arrancar preguntándole o hacerlo hablar de otras cosas que no sea Claro, específicamente del rugby. claro. De sus amigos, familia, desde otro contexto, alguna otra situación, o mismo de la situación, no sé, como yo te decía, empezar a preguntarle, bueno, ¿cuántos chicos tenés? No sé, tanta diferencia, no sé, cualquier cosa que no esté tan relacionada con el tema de lo que realmente queremos escuchar, sino como generarle ese clima de alguna manera. Claro, sí, claro que sí. O sea, no tiene por qué ser vinculado con el juego ni con el rugby. Hay que generar un contexto, un clima de confianza y eso se puede lograr de diversas formas. O sea, pero lo que vos decís, Negro, si no logramos eso, toda esa devolución o esa conversación está condicionada por eso. Y después lo relaciono también con lo de la paciencia, sobre todo en este puesto de que nosotros, esta figura de secretario deportivo, la paciencia también tiene que ver con, por ahí el día que yo lo voy a ver y no le pregunto nada, no le escucho nada, estoy ahí con él, o por ahí le hago una pregunta a medias once, y tener un poco de paciencia como para que el tipo se acostumbre a estar con nosotros y sin nosotros preguntar nada, por ahí nosotros estamos observando nada más. Y volvés otro día, y volvés otro día, y recién le preguntás algo la tercera vez, y nada, y apuntás a escucharlo, a realmente escucharlo más adelante. Vos sabés que cuando hace un año, antes de que entraras vos y estaba Germán, hablaban mucho de que esto era medio artesanal, ¿no? Sí, Y lo total. artesanal es eso, es la persona, es estar, no lo vamos a lograr de un día para el otro y vamos a tener que trabajar mucho con los entrenadores para lograr ese crecimiento que todos pretendemos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Artesanal. Me gustó. Bien, vamos ahora, lo que tenemos, me parece que este otro videito que también nos va a mostrar algo interesante. First, there was PlayStation, aka PS1. Then there's PS2, PS3, and now PS4. And that makes sense. You'd think after Xbox, there'd be Xbox 2. But no. Next came Xbox 360. And now, after 360, comes Xbox One. Why one? Maybe that's how many seconds of thought they put into naming it. Can you get the butter, please? You know, however, with the Xbox One, I can control my entire entertainment system using voice commands. Up until now, I've had to use Leonard. Then get the other one. Pass the butter. Hang on. I don't feel like you're taking this dilemma seriously. Fine, Sheldon. You have my undivided attention. Okay, now, the PS4 is more angular and sleek looking. No way! It's true. But the larger size of the Xbox One may keep it from overheating. You wouldn't want your gaming system to overheat? No, you absolutely would not. And furthermore, the Xbox One now comes with a Kinect included. Included? Yes. Not sold separately. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why would they still be using DDR3? Are they nuts? See, that's what I thought. But then they go and throw in an ES RAM buffer. Whoa, wait a second. Who's they? The Xbox. You're kidding! No, I am not. And this ES RAM buffer should totally bridge the 100 gigabit per second bandwidth gap between the two RAM types. This is a nightmare. How will you ever make a decision? See, I don't know. What should I do? Please pass the butter! Es buenísimo, pero por otro lado,
Yo lo que, digamos, lo que sí es, obviamente que a la mina no le interesa en lo más mínimo lo que el flaco le está diciendo, pero para hacerle todas esas preguntas, tenés que saber algo un poquito por lo menos, porque si no, no sé, cuando en un momento ella, viste, le responde como sabiendo del tema. Entonces, nada, de vuelta volvemos a lo del interés, Víctor, me parece a mí, ¿no? Que en el fondo... Pero fíjate, sí. Estamos de acuerdo que sí, que el interés, pero fíjate que la mina, la chica, en un momento dado, empieza a usar la pregunta, y como dice, incluido, o sea, toma, es decir, simula esa atención usando las palabras de su interlocutor. O sea, la verdad que algo sabe de escucha, porque de alguna manera llevó adelante todos esos tips, que no me gusta decir como tips, pero sí. Ahora, estaba claro que no le interesaba nada de eso, pero de cualquier manera generó un poco tuvo que hacer el esfuerzo para escuchar un poco lo que le decía él. Me pareció divertido ponerlo, porque la verdad que muestra, digamos, lo del interés que dijiste vos, y tal vez que algunas cosas, como ustedes vieron, ella de alguna manera se concentró, lo escuchó, le contestó, le hacía preguntas más o menos relacionadas, digamos, no estaba... Pero el título dice, simula escuchar activamente, ¿no? Sí, obvio. No, pero está buenísimo, está bueno. Lo imagino a un secretario deportivo haciendo lo mismo y pues, terminando pidiendo la cerveza a los gritos, ¿no? Como que no le importaba nada. No, muy bueno. Bien, bueno, ahí entramos un poquito el tema de los desafíos, como para ir terminando la reunión de presentación. Usted va a tener dos desafíos acá. El primer desafío, ustedes, el Colo, están en la presentación, hay un audio que ustedes van a tener que escuchar, ¿sí? Y después, en el formulario, hay unas preguntas que ustedes van a tener que contestar sobre ese audio que han escuchado. La prevención es que el audio solamente lo pueden escuchar desde la presentación, y luego van a tener que ingresar al formulario y contestar las preguntas que se hacen, que están vinculadas con ese audio que ustedes van a escuchar, ¿sí? Ese juego, y el ese otro juego no tiene trampa, ¿no? No, es un juego, El juego de la escucha sería. Sin a ver trampa. si, vamos a ver después cuántas... El Colo es medio tramposo, yo por eso te pregunto. El audio del Colo. ¿Cómo te fue a vos, Colo? Yo de 9 pegué 3. Y yo lo leí, y yo lo había leído y grabé el audio. O sea que... ¿Qué pasó con la escucha? Y bueno, ese nos muestra un poquito dónde estamos con el tema de la escucha. Por eso está bueno. Bien. Y este es el otro. Y el otro desafío es que ustedes puedan observar un entrenamiento y proponer una conversación con el entrenador, una reunión y tener una conversación con el entrenador, y poner en práctica esas reglas de la diapositiva que mostramos recién, que de alguna manera después nos comenten la experiencia, sobre todo qué cosas les resultaron más fáciles de lograr o qué cosas fueron más dificultosas. Creo que anduvo bien, que no anduvo tan bien. No me acuerdo. ¿Sabes qué me quedé pensando ahí, Víctor, que cuando decía lo de la imagen corporal? Hay algunas herramientas que realmente, para mí lo que está bueno cuando yo vi todo esto de la escucha, como todo, ¿no? Algunas cosas naturalmente uno las hace, otras no, pero está bueno ver cada una de las herramientas. Por ejemplo, hay algo que si empezás a mirar a los periodistas cuando están haciendo, le están haciendo las preguntas a los jugadores de fútbol, qué sé yo, y responden, fíjate que con la cabeza le hacen sí, pero evidentemente eso tiene un efecto sobre el otro, que o está más cómodo, o cree que lo que dice está bien, pero nada, a mí me resulta algo muy interesante esto como herramienta, por justamente esos tips, que no te gusta decir tips, pero nada, no vas a sumar todas, pero por ahí 3 o 4 herramientas que te generan que el otro, el que está enfrente, se sienta más cómodo, te hable distinto, te hable más. Después está en uno, decir, bueno, agilizar el oído y tratar de
ver qué es lo que hago con todo lo que me están diciendo el otro, ¿no? Para mí son las dos cosas. Uno es generar en el otro que hable más y uno mismo acomodarse y aprovechar todo lo que el otro dice para volver a preguntar, para tomar información para uno. Nada, me parece que está buenísimo. Está buenísimo, Víctor. Bueno, creo que estamos ya con esto. Como una conclusión, digamos, final, yo puse esa frase de Churchill, por lo menos dicen que lo dijo él, y se necesita coraje para pararse a hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Y a veces nosotros lo hemos escuchado 100 veces, tenemos, qué sé yo, 2 oídos y una boca, y por ahí está bueno escuchar más y hablar menos. Y hoy, en el rol de secretario deportivo que ustedes están cumpliendo, el escuchar es una distinción o una herramienta que ustedes van a tener que tratar de desarrollar lo mejor que se pueda, porque es esa escucha y esa pregunta y esa evolución haciendo reflexionar a los entrenadores, creemos que es el camino para que ellos, con todas las demás herramientas vinculadas obviamente al entrenamiento y a las cuestiones técnicas, que todos sabemos que claramente están conocidas en los entrenadores, podamos generar esa mejora constante o continua. Así que bueno, me parece que es interesantísimo que podamos trabajar esto, ¿no? Espectacular, Víctor. Y aparte espectacular porque vas 41 minutos. Estás en tiempo impresionante, como si tuviese estudiado esto. Muy bueno. No sé, Colo, antes de que vos cierres, ahí estoy viendo a Manu, Julito, ya nos conocemos todos, es una cosa impresionante. Si quieren, háganles comentarios a sus tutores, por favor, ahora que arrancó el curso de rugby infantil, si tienen algún comentario para hacerle, cómo vienen sus entrenadores, si pudieron tener algún feedback, si los escucharon, lo que quieran, y coméntenselos en sus aulas a sus tutores, así tenemos un poquito de información y vemos cómo viene eso del curso de rugby infantil. Que yo por mi lado, de las devoluciones que he tenido, la verdad que en general son muy buenas, como todo, hay cosas para ir corrigiendo y para ir agregando, pero en general les está resultando bastante simple y bastante útil. Así que espero que con ustedes les esté pasando lo mismo, pero estaría bueno que nos lo digan, así lo escuchamos. En este caso lo leemos, pero... Bueno, Colo, te dejamos el final. No, agradecerle a Víctor por el trabajo, de hacer la presentación, bueno, y estar hoy con nosotros. Pueden poner en práctica también esto de la escucha con sus esposas, las mujeres con sus esposos. Eso es difícil, Colo, puede ser una primera práctica antes de... Lombardi puede hacer nos puede dar él cátedra, máster. Podemos hacer una masterclass. Lombardi nos va a dar la masterclass y la escucha. A la pareja, sobre todo. A sus parejas. A su pareja. Sus parejas. Guarda que con esto o podemos alargar matrimonio o destrozarlos. Bueno, es el riesgo. Es el riesgo. Bueno, no, y lo último, que ya a partir del módulo que viene, sí, ya vamos a empezar con las devoluciones, ya vamos a empezar a proponerles que empiecen ya a interactuar ustedes con los entrenadores, a empezar a utilizar todas estas herramientas y ya sí ir y empezar a dar, vamos a laburar ya con el feedback primero, cómo poder organizar o planificar un feedback y empezar ya a tener esa interacción con los entrenadores, así que creo que viene la parte más linda, los últimos módulos, para ya poner en práctica todo esto que estuvimos viendo desde el principio de año. Así que, bueno, nada más, gracias a todos por estar, por su tiempo, y gracias de vuelta a Víctor. Nos vemos. Gracias a todos, un gusto siempre estar conectados. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.